considerar es: usted está aprobado. La aprobación es mucho más importante de lo que nosotros pudiéramos llegar a imaginarnos, especialmente si usted es un hijo o una hija que fue amado, querido en casa. ¿Sabe usted que no todo el mundo tiene esa buena fortuna? Muchos niños llegan a este mundo por diferentes motivos, razones o circunstancias que no fue el haberles llamado, deseado con amor. Y lo que es más, muchos de ellos han sido rechazados desde el vientre, desde su gestación y durante todo el tiempo que estuvo en el vientre de su madre. Y de todos los problemas o situaciones que pudiera enfrentar el ser humano, no existe ninguna con mayor o peores consecuencias que el rechazo, y sobre todo el rechazo prenatal. Posteriormente, obviamente, la falta o falencia de amor viene a ser el segundo factor, pero el primero de todos es el rechazo. El rechazo que haya tenido una criatura dentro del vientre de su madre no es algo que pueda recordar. Lo más probable es que en realidad nunca jamás pueda recordar exactamente qué fue lo que ocurrió mientras esta criatura estaba dentro del vientre de su madre. Lo cierto es que experimenta falta de salud emocional, y es uno de los misterios o secretos. Los médicos, cuando tratan de atender esa parte de la salud humana, hacen diferentes preguntas, y de ahí el por qué hagan preguntas como, por ejemplo, ¿sabe usted cómo fue el embarazo de su madre? ¿Sabe usted cómo fue su nacimiento? ¿Fue con forceps, por ejemplo? ¿Por qué? Porque evidentemente todo trauma prenatal y en el momento de nacer y el resto de su vida va a generar consecuencias. Algunos de ustedes o algunos de nosotros quizás hemos experimentado algún tipo de problema emocional. Ayúdenos el Señor el día de hoy. No vamos a descubrir exactamente a qué pueda deberse. El tema en sí lo vamos a tratar en segunda parte este domingo, pero el día de hoy es bien importante que usted sepa una cosa, y la sepa bien. Usted no es rechazado por Dios el Creador. Usted no solo es, usted ya está aprobado o aprobada como hijo de Dios. Por lo tanto, cualquier pregunta que pudiera presentársele, porque a una creyentes se les ha presentado, y en la edad media, estamos hablando, póngale usted promedio en los 50, se han llegado a cuestionar: ¿tiene sentido mi existencia? ¿Tiene razón de ser? Muchos desean algún pequeño balance o una evaluación a esa edad, en la edad media, llegan a la conclusión de haber tenido una vida de fracaso. Son muchos los factores que hacen pensar al hombre o la mujer que ha fracasado. A esa edad, sobre todo, es muy común que sea el resultado que esté viendo en la crianza de sus hijos. Bueno, el día de hoy vamos a afirmarnos en la palabra de Dios, en el amor de Dios, y vamos a desechar toda duda, absolutamente toda duda que pudiera presentársele o habérsele presentado respecto de su razón de estar, razón de ser en este mundo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su dirección. Padre amado, gracias porque usted está con nosotros. Gracias por amarnos, por habernos escogido y por permitirnos, por los méritos de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la obra de su Santo Espíritu, ser parte de esta familia, ser parte de su familia y ser parte también de esta familia Calvario. Oramos, Padre, porque su palabra pueda llegar a la mente y el corazón de cada uno de los presentes conforme a su voluntad y a su necesidad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. A modo de ejemplo, vamos a considerar un personaje y un versículo, a Jeremías, profeta, y el capítulo 1, versículo 5. ¿Qué encontramos que nos dice la palabra ahí acerca de él? Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No cabe la menor duda que aquí se está hablando de un hombre especial, de un hombre escogido, y nos está diciendo aquí la palabra del Señor que fue escogido aún
desde antes de nacer, estando en el vientre de su madre. Permítame decirles, a la luz de toda la enseñanza del Nuevo Testamento, nosotros sabemos, podemos entender que hemos sido escogidos aún desde antes de nuestro nacimiento. ¿Y qué implica todo esto? En el caso particular de Jeremías dice, y antes que nacieses, te santifiqué. Es interesante, en otra versión nos dice, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, ¿qué dice? Te consagré. Te puse por profeta a las naciones. ¿Sabe usted que cada uno de nosotros es una persona especial? No solo porque Dios nos hizo y estuvo siempre ahí presente en nuestra formación, en nuestra gestación, en nuestro desarrollo y crecimiento dentro del vientre de nuestras madres. Tan real es esto que los papás o algunos papás habrán tenido la experiencia incluso de tener que pelear y luchar por la vida de su hijo que aún no nacía. ¿A qué me refiero? Como hijos de Dios, somos especiales. Hemos sido escogidos y Dios nos ha programado o nos ha cableado con diferentes habilidades para servir en el reino. El enemigo, dentro de su capacidad, puede discernir mucho de esto. Y él se está oponiendo constantemente. Es así que cuando vemos que mayor es la oposición para el bienestar o el buen y bien nacimiento de una criatura, sabemos quién está detrás. El único que puede estar detrás de eso es el enemigo. Y antes que nacieras, te consagré. Usted es especial. La mayor prueba, la mayor evidencia de que así es que usted está aquí y ahora. Usted pudo haber estado en cualquier otro lugar, pero usted hoy ha decidido estar en la casa de Dios, con la familia de Dios, ante la presencia de Dios. Y eso nos habla, nos dice, nos confirma cuán especial es usted para el Señor. En otra versión dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, ¿qué hizo? Te aparté. Te aparté. Pareciera ser que tanto más se tarda en llegar una criatura, tanto más especial es, tanto más son los planes de Dios para esa persona. Hermanos, yo no sé cuál sea su historia. Si a usted le interesa saber cuán especial ha sido usted para Dios, quizás pueda recordar por lo que le hayan dicho, o incluso pueda preguntar a papá o a mamá cómo fue su llegada a este mundo. Esto es lo que nos anticipa acerca de la aprobación que nosotros tenemos de parte de Dios. Usted está aprobado. Interesante esto. Si usted se fija, los puntos son de un símbolo de las cartas de juegos de azar. En un juego de cartas o en una baraja, ¿sabemos qué carta va a salir? ¿Es una pregunta retórica? No, no sabemos. La carta puede ser una buena, puede ser una mala, puede ser una no tan buena, pero siempre será una carta de la baraja y todas son necesarias para una partida. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué quiero hacer entender con esto? No que usted pueda hacer una mala carta, no hay malas cartas, porque todas son imprescindibles y necesarias para completar la baraja, para poder realizar los diferentes juegos. ¿Qué significa esto? Que no todos nos parecemos, no todos somos iguales, lo que es más, podemos ser muy distintos. Hay cosas en común que nos unen, por supuesto. Hemos sido todos lavados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido unidos al cuerpo de Cristo por medio de la obra vivificadora del Espíritu Santo, y así sucesivamente. Pero de ahí en más basta mirarnos los unos a los otros y darnos cuenta cuán distintos somos. Y después de hacer ese recorrido de ver cuán distintos somos, con la sabiduría del Señor, con inteligencia, podemos decir, gracias a Dios que así es. ¿Se imaginan fueran todos ustedes como yo? ¡Ay, no, por favor! Está bien, lo entiendo. Pero tampoco yo quiero ser muy como usted. O sea, estamos bien como estamos bien como somos,
porque así nos ha hecho Dios. Lo importante es que estemos unidos, que perseveremos y que nunca dejemos formar parte de este cuerpo. Así como el cuerpo de la iglesia me refiero. Así como somos, así es como Dios nos creó, nos escogió, pero no significa que seamos perfectos. Él está trabajando con cada uno de nosotros a través del tiempo. El Señor a estas alturas de la vida, y yo sé que aún falta mucho, como años tenga para mí en esta tierra todavía el Señor, todavía a esta edad está probándome constantemente, probando la fe, probándome en todo aspecto. Y gracias al Señor porque vamos progresando. El Señor le ha de estar probando a usted también, le habrá probado alguna vez y habrá pasado por crisis de distintos tipos o naturalezas. Pero lo más importante es, y en esos momentos hay que recordar, soy amado por Dios, soy aceptado por Dios, y así con todos mis defectos que hasta ahorita estoy cargando, soy aprobado. Si usted no fuera aprobado por Dios, no podría estar aquí, o aprobada, no podría estar sirviendo. Y la verdad es que aquí todo el que viene es bienvenido, porque si llega aquí es porque el Señor le ha traído. Usted está aprobado, y usted sepa esto, que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo de usted. Algunos se empezará a preocupar probablemente, y la verdad es que sí, a veces no es para menos decir y pensar que Dios lo sabe todo. Sí, algunas personas se ponen nerviosas, a otros pierden el sueño, otros lloran porque, ay, no. Esto de que Dios sabe todo acerca de nosotros es como que hubiese una máquina grabadora de video, filmadora, corriendo constantemente las 24 horas del día, y que algún día vaya a ser proyectado eso. No, pues de plano ya no me gustó eso, pero no lo va a hacer. Pero Dios sabe todo acerca de usted, aún antes de nacer. Yo no sé cuál sea su historia, le voy a decir, mi historia no fue fácil. El enemigo atentó mucho. No será gran cosa para algunos, pero estoy sirviendo al Señor. Y estoy sirviendo al Señor aquí, y aún eso que me pasó es testimonio para ustedes. De niño quiso aniquilarme y lo intentó con enfermedades. Estuve en coma, tuve meningitis, y así a lo largo de mi vida pasaron muchas cosas. Me imagino que algo similar pueda tener usted en su historia, pero está aquí. Y todo eso es confirmación de que usted ha sido aprobado, llamado y aprobado por Dios. Dios lo sabe todo de usted aún antes de nacer. ¿Dónde dice eso? El Salmo 139:13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Dónde más dirá algo parecido? En Lucas capítulo 12, versículo 7 dice: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Esto nos recuerda y nos demuestra cuánto nos conoce Dios. Y así todo, Él nos aprueba. Nos ha dado la bienvenida a esta familia. Y no ha sido cosa fácil ni barata. El costo, porque cada uno de nosotros se encuentra aquí. ¿Usted lo recuerda cuál es? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador, en la cruz. En Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, Dios que me conoce tanto, todo, aún antes de nacer, y todo lo que ocurrió de ahí hasta que llegase a los pies de Jesucristo. Así y todo, que dice aquí, que Él no solo que Él me ama, sino que Él tiene planes maravillosos para mi vida, sí, para su vida, para la vida de cada uno de nosotros. Cuando uno entiende esto, no solo no descansa, no se conforma y no va a entrar en un problema psicológico, pero sí tiene que entender que su vida no será completa hasta que no cumpla el propósito de Dios en su vida. Hacer lo que yo hago
es el propósito de mi vida. ¿Ha conocido usted el propósito de su vida? ¿Sabe cuál es el propósito de su vida? Lo pregunto solamente por si hay alguien que aún no lo sepa. Cuán importante y necesario es. En Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Yo no sé si se ha preguntado, yo me he preguntado o me preguntaba muchas veces cuáles serían esas buenas obras. A veces pensamos que tiene que ser equivocadamente algo espectacular. Yo no tengo problema con aquellos que están buscando cosas grandiosas, pero la verdad yo he sido más modesto y aún así todo me costaba ver cuáles eran estas obras. Cuando uno le pide al Señor que le dé la visión para verlas, a veces pueden ser tan pequeñas, diminutas, cosas tan simples y sencillas en el camino, y que usted está llamado para mostrar el amor de Dios, para hacer la luz a aquel que está en la oscuridad, para hacer la sal a aquel que está en problemas de todo tipo, para mostrar el amor de Dios. Gracias al Señor porque Él nos ha dado oportunidad, nos ha dado formas, y no nos cabe la menor duda que cuando esto haya pasado, el Señor seguirá mostrándonos el camino. Y todo lo que Él nos muestre y a través de sus líderes es lo que Él ha preparado para nosotros. En Efesios capítulo 1, versículo 11, dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, habiendo sido predestinados. Dios le conoce, Él le creó, Él le preparó, Él le apartó, Él le santificó. Él le tenía predestinado a usted para estar aquí, haciendo su voluntad, ayudando en el proceso de la extensión del reino de los cielos sobre la tierra en Iglesia Bautista El Calvario. Un último versículo, Salmo 138, 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Lo cree usted? Jehová cumplirá su propósito en mí. Les voy a decir, yo no sabía cómo. Solo sabía que así sería, pero no sabía cómo, con qué. Yo les he contado, la vida no fue fácil. Y llegando aquí, literalmente, con una mano por delante y otra por detrás. En realidad, una mochilita traía, con un cambio de ropa y una caja llena de libros. Ese era todo mi equipaje. Y luego hacer de todo, caminando al trabajo, caminando al colegio, luego la bicicleta, pero todavía faltaba mucho camino por recorrer. Señor, ¿cómo? ¿Qué? El Señor cumplirá su propósito en mí. Esa es una declaración y es algo que usted debe creer y declarar también. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y usted debe decírselo también. Dios me creó con un propósito. Dios cumplirá su propósito en mí. Pero si usted lo desea, si usted lo declara, si usted ora y le pide al Señor, si no lo ha hecho aún. A veces se piensa que solo personas tan especiales como estas, porque sus nombres están escritos en la Biblia, relatados, o porque los nombres de algunos de estos incluso forman parte, o es el título de algún libro, Jonás, por ejemplo. No cabe la menor duda, uno como Jeremías, escogido y enviado por Dios, pero no era perfecto. Y eso es bien importante entender, porque nosotros no somos perfectos. Pero aunque yo no soy perfecto, estoy aprobado por Dios, aceptado por Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por mí en la cruz, porque todos mis pecados han sido perdonados, y porque cualquier otro que aparezca en el camino lo llevamos a los pies de Cristo, lo confesamos, nos arrepentimos, pedimos perdón y es limpiado. Entonces no hay razón ni hay impedimento alguno para que nosotros no estemos constantemente aprobados ante la presencia del Señor. Jonás no era perfecto, desobedeció, luego se molestó muchísimo más. Tenemos a David, no era lo mejor de lo mejor, aunque al final de su vida la Biblia nos dice que él vivió conforme al propósito del corazón de Dios y que sirvió a su generación. Durante el camino cometió muchos errores, incluyendo el asesinato. Salomón recibió el don que pocos otros han recibido, de la sabiduría tan
grande, tan extrema, y sin embargo no supo hacer buen uso de ella. Lo que más, en la medida que él prosperó, simplemente lo único que hizo fue alejarse más y más de Dios y entregarse a los placeres carnales. Abraham, con todo respeto, el padre de la fe, y sin embargo se echó sus mentiritas. Estamos convencidos de que somos imperfectos, pero sin embargo, así y todo, estamos convencidos también de que así y todo Dios nos ama y Dios nos aprueba. Amén. Usted puede decir y debe decirlo, porque el enemigo lo que querrá hacer constantemente a usted es hacerle sentirse mal. No importa cómo esté, si usted está diariamente encomendándose en las manos del Señor. No porque sea perfecto, pero porque usted quiere santificarse, porque usted quiere cumplir el propósito de Dios en su vida. Y porque para que Dios lo cumpla, en definitiva, lo único que nosotros necesitamos hacer es entregarnos en sus manos, ponernos a su disposición. No siempre será fácil, pero siempre tendremos satisfacción una vez que se haya cumplido eso. Un par de preguntas. ¿Usted está aprobado por Dios en Cristo o hace oraciones? Usted está. Segundo, Satanás siempre, mintiendo, tratará de hacerle creer lo contrario. Y la pregunta final es, ¿a quién le creerá usted? ¿Le cree a Dios? Entonces levántese. Levántese físicamente, levántese espiritualmente, levántese moralmente, levántese anímicamente, en todos los aspectos. Porque el único que puede apuntarle con el dedo, si fuese el caso, es Dios. Y Dios no lo hace, porque Dios le aprueba en Cristo Jesús nuestro Señor. Hagamos oración juntos. Amado Padre Celestial, gracias por su amor incondicional para mí. Gracias por escogerme, apartarme y aceptarme. Gracias por aprobarme. Decido hoy en mi corazón que sin importar lo que pase, me mantendré firme y hacia adelante en la senda de victoria que usted trazó para mí. Amén.